Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Lamentablemente tuve unas fallas técnicas y se me cayó la grabación que estaba haciendo sobre el especial de Nelson Mandela. Alcancé a hablar un poco de la historia de Sudáfrica, de cómo habían llegado allí unos portugueses, de cómo empezó el imperialismo neerlandés en Sudáfrica. Así que no pude hacer ni siquiera el 20% del video y lamentablemente al descargárseme el celular se me quedó apagado por un buen rato y casi que no lo puedo arreglar. Así que por aquí regresé para que sigamos hablando de la historia de Sudáfrica y de cómo llega allí el señor Nelson Mandela. Lo último que alcancé a decir fue el tema de las mujeres, que siendo afrodescendientes no tenían derecho al matrimonio, sino al concubinato. Ahí fue cuando se me cortó la señal. Entonces redondeo la idea y conecto de cómo se cae ese imperialismo neerlandés en Sudáfrica y cómo llega a partir de 1795 el imperialismo británico que dura prácticamente hasta mediados del siglo XX. Entonces, les iba a poner un ejemplo muy interesante del tema del concubinato de las afrodescendientes. Si ustedes se ven esa novela Chica da Silva, que cuenta la historia del Brasil colonial, van a vislumbrar que allí las afrodescendientes tampoco tienen derecho a casarse. Y por eso Chica da Silva rompe la historia, porque realmente ella no solamente logra casarse, sino que logra ser reina en un pueblo de blancos y casarse con el encomendador, que es alguien blanco de la aristocracia portuguesa. Así que Chica da Silva representa a esa mujer que logra, en un contexto racista y esclavista, vivir como reina, vivir como blanca. Y acá me parece muy interesante tocar el tema de los ingleses, o sea, ¿por qué los ingleses le quitan la hegemonía de lo que hoy día llamamos a Sudáfrica a los neerlandeses? Porque había una rivalidad desde la época colonial entre neerlandeses e ingleses, porque recordemos que Portugal hizo parte de España en la Edad Media y gracias a los británicos Portugal no solo logra separarse de España, sino que logra que España no los reunifique. O sea que Portugal logró el sueño que siempre han tenido los catalanes y los vascos separatistas. Y en este contexto, los que se enriquecen de cuenta del oro de Brasil son los ingleses, no los portugueses, porque a cambio de haberlos librado del yugo español, los portugueses quedaron empeñados con los británicos y los diamantes que se robaban de Brasil iban a manos de la corona portuguesa, de la corona británica. Y en este proceso imperialista es cuando estos colonizadores británicos logran quitarle también a los neerlandeses a lo que hoy día sería Sudáfrica. Y así se desquitan del tema del tráfico de diamantes, porque los que traficaban diamantes en el Brasil colonial
se lo vendían a piratas neerlandeses. Y por eso existía en el siglo XVII, siglo XVIII, esa pugna entre navegantes y piratas neerlandeses y británicos. Y por eso, recordemos que en 1797, Gran Bretaña ocupa el área del Cabo de la Buena Esperanza. Recordemos que este cabo está localizado en el extremo sur de África. Y a partir de acá se da la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, en donde salen derrotados los neerlandeses y sumado a eso los neerlandeses se declaran en bancarrota. Y así es como los británicos se anexionan la colonia del Cabo, que hoy día podría llamarse una región de Sudáfrica, que había sido control de los neerlandeses, y precisamente en enero del año 1806 es cuando los colonialistas británicos se quedan con el territorio de la colonia de este cabo. Y así es como ellos tratan de mantener la esclavitud. Sin embargo, gracias a la presión de diferentes naciones, en 1833 se tiene que abolir la esclavitud, mucho antes que en Colombia o que en Estados Unidos. Sin embargo, los británicos encuentran en el comercio una nueva forma de colonialismo. Recordemos que para que Colombia se independice de España es vital la Legión Británica, que son 6.000 soldados aproximadamente, que ayudan a que se gane la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Pantano de Boyacá. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar Simón Bolívar y Santander? Que los británicos controlen el 84% de todo el comercio de estas tierras. Y esa es la nueva forma de reparto colonial y la nueva forma imperialista de Gran Bretaña tras la abolición en 1833 de la esclavitud, y ya con los descubrimientos de diamantes en 1867 y del oro en 1886, la época de la regeneración en Colombia. Con ese oro y esos diamantes que se descubren, se da un proceso de crecimiento de la economía, de inmigración, pero también una nueva forma de colonialismo británico. Y ese colonialismo surge a partir de las guerras del Bóer. Recordemos que el Bóer o los Bóeres son aquellos nativos neerlandeses que habitan en Sudáfrica. Y ellos utilizaban unas tácticas de guerra muy interesantes, que es la tierra quemada. La tierra quemada es acabar con posibles suministros para el enemigo. Miren que en la Segunda Guerra Mundial los británicos utilizaron esta técnica para vencer a los alemanes nazis. Y acá se logra un nuevo tratado, que es el de Birmingham, en donde se declara el total control, la total soberanía británica sobre todas las repúblicas sudafricanas. Y así es como el gobierno británico acuerda asumir la deuda de 3 millones de libras esterlinas de los gobiernos de Afrikaner. Eso es producto de la Segunda Guerra de Boer, que se da entre 1899 y 1902. Mientras que aquí en Colombia estamos en la Guerra de los 1000 días, los británicos se apoderaban de nuevo del territorio sudafricano, y así
es como 4 años después se crea la Unión Sudafricana de Naciones, tratando de ser un precedente de lo que luego sería el 31 de mayo de 1910 la República Sudafricana. Y en esa unión está la colonia del Cabo, está la colonia de Natal y se encuentra también el Estado Libre de Orange, lo mismo que el Transvaal. Y esas colonias son anexadas después de la guerra de los Bóeres. Y a pesar de eso, pues realmente no se logra una unificación nacional. Y aparte de todo, pues del colonialismo británico, también hay unos problemas entre los afrikaners y los blancos angloparlantes en Sudáfrica. Por eso es que hay que buscar una reconciliación desde 1910, pero en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la participación de Gran Bretaña en esta contienda, esa reconciliación entre los afrikaners y los blancos angloparlantes se vuelve a dañar. Y ya cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y gana Estados Unidos, gana la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña obtienen una victoria pírrica porque quedan muy endeudados, porque pierden muchas vidas, porque los soviéticos y los gringos se quedan con casi todas las colonias. Entonces, acá es cuando nace, a partir de una ala conservadora del Partido Nacional, que estaba con los nazis en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, busca la segregación racial o la apartheid. Y en 1948, este Partido Nacional, que es de extrema derecha, que es conservador, llega al poder en Sudáfrica y establece la apartheid. La apartheid que dura entre 1948 y 1992. Y esa apartheid tiene 5 disposiciones que hay que considerar, o sea, 5 aspectos que hay que evaluar. Uno, el derecho al voto es solamente para blancos en Sudáfrica. 2, solo los blancos pueden viajar libremente por el país. 3, es legal que un blanco gane más que un afrodescendiente, así ambos tengan la misma formación, el mismo puesto y las mismas funciones. 4, los afrodescendientes deben vivir en zonas totalmente alejadas de los blancos. Y 5, los afrodescendientes deben estudiar en escuelas separadas de los blancos y la educación para los afro debe ser totalmente limitada. Ese es el contexto en el que crece Nelson Mandela. Recordemos que él nace en 1918 y muere en 2013. Así que durante sus 95 años de vida, Nelson Mandela le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, le toca vivir esta segregación racial y él hace parte de una casta africana y por eso puede estudiar derecho. Y ese estudio del derecho es el que le da las herramientas para ver que hay que cambiar la realidad de Sudáfrica, que hay que separarse de los colonialistas británicos, que hay que eliminar ese racismo. Y desde muy joven, Nelson Mandela es consciente de eso y es testigo de lo que fue la Revolución Rusa, de lo que fue la Revolución China, de lo que fue la Revolución Cubana, de lo que fue la Revolución Pacífica de Gandhi en la India. Así que Nelson Mandela se nutre de todas esas experiencias. Inicialmente Nelson Mandela quiere hacer una revolución pacífica en Sudáfrica como la hizo Gandhi en la India. Sin embargo,
él se da cuenta que esa revolución pacífica no trae resultados, porque tanto el colonialismo británico como esa oligarquía local blanca de Sudáfrica empieza a asesinar, a perseguir, a aniquilar a todos aquellos que se atreven a protestar de manera pacífica, a hacer huelgas y a tener ideas marxistas. Así que Nelson Mandela es encarcelado durante varias veces porque siempre se le acusa de ser conspirador, subversivo, se le acusa de terrorista y ya después de varios encarcelamientos llega el encarcelamiento definitivo que le perpetúan a Nelson Mandela. Y Nelson Mandela dura 27 años en la cárcel. Él pasa por diferentes cárceles. Incluso él llega a padecer tuberculosis porque cuando él está en los 80 en una cárcel que tiene unas condiciones sanitarias paupérrimas. Así que desde allí él empieza a comprender dos cosas. Uno, que la discriminación no solamente es de blancos contra negros, también es de negros contra blancos, que hay blancos que también son sometidos por imperialismos y por dictaduras, y que el marxismo, lamentablemente, no es la solución para Sudáfrica, sino que es el pacifismo, que hay que buscar una reconciliación, que hay que buscar todo por vía electoral, por vía democrática. Así que sale Nelson Mandela de la cárcel y esto coincide con el momento en el que cae la Unión Soviética. Y así es como Nelson Mandela se convierte en un líder mundial y empieza a viajar por toda África, viaja a Londres, viaja a Estados Unidos, allí conoce a Bill Clinton. No se puede negar que Nelson Mandela aplica unas políticas neoliberales en donde está incluido un plan del Consenso de Washington y unas políticas de préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Sin embargo, Nelson Mandela gana una popularidad increíble y así es como lo terminan eligiendo como presidente de Sudáfrica, el primer presidente afrodescendiente, el primer presidente por votos, y Nelson Mandela encuentra una Sudáfrica empobrecida, segmentada, sin reconciliación, con conflictos. Y allí él empieza a cambiar el chip. Por acá Juan Camilo dice, ¿cómo eran las condiciones raciales en Sudáfrica previo a la Segunda Guerra Mundial? Era totalmente racista, colonialista. Los afrodescendientes, en su mayoría, eran tratados como bestias, como animales. Nelson Mandela es de los pocos afrodescendientes que logra ser profesional. Y ser profesional, ser abogado, le ayuda a ser revolucionario, a saber que hay que cambiar eso. ¿Cómo es posible que solamente los blancos puedan votar? ¿Cómo es posible que los blancos tengan derecho a una educación adecuada y los afro no? ¿Cómo es posible que los blancos se enriquezcan de cuenta de los diamantes y del oro de Sudáfrica mientras los afros se empobrecen cada vez más? Entonces, Nelson Mandela se da cuenta de todo eso y cuando él es presidente, él empieza a buscar políticas de reconciliación y lo logra. Logra volver a Sudáfrica un país con mejor desarrollo. Es más, no persigue a los opositores. Y cuando tiene la oportunidad y la popularidad para reelegirse, no lo hace. Algo que deberían aprender ciertos personajes en Colombia.
que con la política se reeligieron y que después de montar títeres siguen incidiendo en la vida política para limpiar sus delitos y sus crímenes y sus escándalos. Nelson Mandela no. Nelson Mandela deja la presidencia de Sudáfrica y se retira de la política y pasa los últimos años de su vida tranquilo con su familia. Y por eso me parece que Nelson Mandela es un ejemplo de vida. Nelson Mandela nos enseña que él sí se merece el premio Nobel de Paz, no como un expresidente que fue responsable también de falsos positivos. O sea, Nelson Mandela nos muestra que la presión social es importante, porque era tanta la presión internacional sobre Sudáfrica cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel, que Sudáfrica no podía participar, por ejemplo, en mundiales de fútbol, no podía participar en reinados de belleza, no podía participar en Juegos Olímpicos, porque era tanto el racismo que la comunidad internacional sancionaba a Sudáfrica. Y cuando llega Nelson Mandela al poder, nace una nueva Sudáfrica, una Sudáfrica incluyente en lo social, democrática en lo político, sostenible en lo ambiental y más equitativa en lo económico. Y de ahí que Sudáfrica pueda ser la organizadora del Mundial de Fútbol en 2010 y Nelson Mandela, estando ya muy veterano de 92 años, le toca ver cómo llega el Mundial allá. Y ya de 95 años muere Nelson Mandela, no sin antes dejar un legado. Incluso también está el concepto pseudocientífico de efecto Mandela, que es cuando un grupo o un colectivo tiene un recuerdo del pasado que cree que es verdadero, pero que es falso. Les voy a poner dos ejemplos de efecto Mandela. Uno, hay gente que cree que Gustavo Petro participó en la toma del Palacio de Justicia, solo porque Petro hacía parte del M-19. Eso es un efecto Mandela, porque es un recuerdo falso de un colectivo que generalmente es uribista. Otro ejemplo de recuerdo falso, desde la otra orilla. Mucha gente cree que Álvaro Uribe fue el que creó las Convivir. O sea, Álvaro Uribe no las creó un decreto presidencial de César Gaviria, pero Uribe fue el que más las fortaleció, el que más las apoyó y el que dio todo el escenario para que se llenaran de grupos paramilitares, pero no fue Uribe el que las creó. Entonces, ni Petro se tomó el Palacio de Justicia, ni Uribe creó las Convivir. Ambos son efectos Mandela, es decir, recuerdos falsos del pasado de un colectivo. Así que me parece que en este corto video hemos hecho un recorrido en la primera parte por el colonialismo neerlandés y en esta segunda parte hemos hablado de cómo Sudáfrica padece el colonialismo británico, luego cuando se independiza de Gran Bretaña padece el colonialismo racial, el mismo que encierra 27 años a Nelson Mandela y que es Nelson Mandela el que logra emancipar a este pueblo y este pueblo no es tan pobre como en la época que era colonia británica o que era colonia neerlandesa o que era regida por una segregación racial en donde los blancos tenían todos los privilegios y los afrodescendientes no tenían el más mínimo derecho. Espero que les haya gustado este pequeño aporte. Iba a hacerlo un poco más largo, pero tuve problemas técnicos, como les dije ahorita, se me descargó el celular estaba fallando bastante con la lámpara también, así que lo hice más resumidito para que de pronto no se me vuelva a cortar otra vez. Y bueno, ahí quedó repartido en dos partecitas el especial de hoy, más cortico que de costumbre, pero me parece que logré rescatar la esencia de Nelson Mandela. A quienes llegaron tarde, pues les cuento que voy a grabar esa segunda parte del video para que la vean en repetición y también vean la primera parte, en donde en pocos minutos cuento la historia de Nelson Mandela y de Sudáfrica, que es el país que transforma a este señor. Les deseo una feliz noche, nos estamos viendo, se vienen nuevos especiales de otros tipos que marcaron el siglo XX, como Gandhi, como Martin Luther King, entre otros.
Así que yo les estaré avisando las fechas de los nuevos especiales. Un abrazo muy especial y nos vemos mañana en el especial Un Minuto sin Dios. Hasta pronto.